Bienvenidos una vez más a nuestro tiempo devocional. Es sorprendente cuando leemos en el Evangelio que las personas menos, digamos, previsibles se acercan a Cristo y reciben su bendición. Es el caso de que encontramos en Mateo capítulo 15, de aquella mujer de Tiro y Sidón. Vamos a leer su historia, porque aquí el Señor nos enseña acerca de la fe verdadera y cómo se muestra esta fe. Y así nosotros podemos ver también y comparar si nuestra fe está también en esa altura. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Como decimos, es sorprendente que aquellos que tú piensas que van a creer no creen, y aquellos que piensas que nunca creerán, creen. Y aquí tenemos a una mujer de una procedencia pagana, de una procedencia de tierra bajo la maldición, como era Tiro y Sidón, regiones que, según la palabra de Dios, estaban sumidas en el paganismo más profundo y en la idolatría y en todo tipo de maldad. Y esta mujer cananea se atrevió a buscar a Jesús porque estaba en una situación desesperada. Ella había oído acerca de Jesús, le llama hijo de David y le pide misericordia. De alguna manera la palabra de Dios llegó a ella y ella creyó que Jesús podía darle la salvación y podía atenderla, a pesar de ser una mujer extranjera y una mujer pagana, una mujer llamada perro, porque así es como se les denominaba a esas personas que vivían en las ciudades paganas de aquella época. Y aquí, ante los judíos los llamaban así. Aquí vemos a una mujer que oye que Jesús ha venido y cree en su corazón de tal modo que viene a acercarse a él a pedir misericordia. Realmente esto es asombroso, porque muchos estaban viendo a Jesús hacer milagros y anunciar el Evangelio y se negaban a creer en él, diciendo o poniendo cualquier otra excusa. Y una mujer que simplemente oye las obras que Jesús está haciendo, reconoce que él es el hijo de David, el Mesías, el hijo de Dios, el Salvador que había de venir a Israel, y entonces le pide que tenga compasión porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. El silencio de Jesús es una prueba muy dura para la fe de esta mujer, que luego se va a agravar. En un principio Jesús guarda silencio, ella sigue insistiendo, y ahí donde se ve la fe persistente de ella. Ella estaba dispuesta a seguir clamando porque sabía que en Jesús había misericordia. Y finalmente, cuando los discípulos le dicen que simplemente la despida, que la mande a su casa, que realmente la deje, entonces Jesús dice esta expresión: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es una declaración también que es como cerrar la puerta a alguien, o sea, como hacer un portazo, como decir: cerrado, has llegado tarde. Jesús había realmente centrado su misión en principio y había prohibido que se fuera a las iglesias paganas, perdón, a las ciudades paganas a predicar. ¿Te acuerdas? Cuando él manda a los discípulos: por senda de los gentiles, por las ciudades de los gentiles no paséis, ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La prioridad de Jesús era evidentemente ir a los suyos, aunque después desde ahí iba a ser para salir para todo el mundo, afortunadamente para nosotros. Pero en un principio
su misión se centraba en Israel. Y esta es una primera puerta que se cierra, pero hay una otra más, aún más fuerte. Cuando ella se postró, a pesar de saber esto, a pesar de saber que no había ningún derecho, ninguna dignidad, pues a pesar de eso ella se postró pidiendo socorro de esta manera tan dramática y potente. Y Jesús, una vez más, le dice estas palabras realmente tremendas. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, como si dijera, realmente yo estoy aquí para los míos, no es el momento tuyo. Pero ella con tanta humildad y tanta fe dice, sí, Señor. Porque la fe no discute con Cristo, no se pone a defender sus derechos o a defender su honorabilidad y todo este tipo de cosas. La fe verdadera simplemente se sujeta al Señor y pide misericordia. Y está dispuesta a persistir, está dispuesta a perseverar porque conoce delante de quién está. Y conoce su necesidad y conoce a aquel que puede satisfacer esa necesidad, que no es otro que el Hijo de Dios. Y es por eso que ella simplemente dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Al fin y al cabo, Jesús, aunque yo sea un perrillo, aunque no merezca nada, tú sigues siendo mi amo, mi dueño, porque todo es tuyo. Es una declaración asombrosa. Es una declaración realmente humilde y llena de toda sabiduría. Es como un acto de adoración. Aquí estoy. Sé que no merezco nada. Sé que deberías centrarte en otros más dignos que yo. Pero aún así una migaja tuya para mí es suficiente, porque aún los amos, por muy malos que sean, o los amos, por muy avaros que sean, dejan que los perros suyos coman algo y cuidan de ellos y dejan que estén con ellos. Y esta declaración de aquella mujer realmente toca el corazón de nuestro Salvador y dice, oh mujer, grande es tu fe, sin duda. Jesús había puesto a prueba la fe de esta mujer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe verdadera debe incluir estos elementos de perseverancia, estos elementos de reconocimiento de quién es Cristo, de lo que Él significa, de quién es Él y lo que Él hace por los pecadores y por aquellos que se acercan a Él. Y también estar dispuesto a aceptar esa palabra, no estar discutiendo, sino simplemente aceptar esa palabra y tomar esa palabra como un argumento, sí, pero si yo soy un perrillo, aún así puedo venir y comer alguna migaja tuya, aún puedo venir debajo de tu mesa, aún puedo venir a buscar clemencia y misericordia, aunque no merezca nada. Y esto es la fe es humilde, la fe es persistente, la fe está centrada en Cristo y reconoce quién es Cristo. La fe no exige, pero simplemente clama. Ahora, amigos, nosotros decimos que tenemos fe. Pero tantas veces nuestra fe es una fe exigente y es una fe arrogante. Digo esto porque ¿cuántos de nosotros, a lo mejor, vistos en esa situación, hubiéramos dicho, bueno, pues si tú no quieres atenderme, ¿qué voy a hacer? Si me cierras la puerta en mis narices y me dices que has sido enviado solo al Israel y yo no soy de Israel, no puedo, pues me tengo que ir. Y deberías de perseverar. O si alguien te dice algo que es realmente humillante y te dice que no mereces nada, que no eres sino un vulgar perrillo, que no tienes nada que puedas reclamar, entonces rápidamente nuestra arrogancia dice, no, hay que reclamar a Dios no sé cuántas cosas, hay que declarar que no sé qué, no sé cuánto, y hay que decretar no sé cuánto para que Dios me conceda porque tengo unos derechos adquiridos delante de Dios. Así funcionan algunos. Una fe arrogante, una fe presumida, una fe presuntuosa, una fe que reclama, que exige, una fe que es lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque dice que el que se humilla, ese será enaltecido. Que Dios escucha el clamor de los humildes. Que Dios escucha a aquellos que vienen a Él humildemente, reconociendo que necesitan misericordia porque se encuentran en un estado de miseria y solo la gracia
solo la clemencia, solo el favor que no merecen de parte de Dios les podría rescatar. La fe arrogante no va a ninguna parte, ni tampoco la fe que no persevera. Porque en vista de la situación del silencio de Jesús, simplemente podría haberse dado por vencida. Este hombre no me va a hacer caso, es quien es, pero no me hace caso, no me escucha. Pero ella persiste y persevera porque sabe que finalmente va a ser escuchada. Eso es algo que produce la fe. La fe es un don de Dios, la fe es una gracia de Dios. La fe es infundida por el Espíritu Santo mediante el Evangelio. Y la fe produce esa seguridad de que finalmente Dios me va a escuchar y va a atender mi súplica, me va a dar sus razones y Él va a darme el socorro que yo necesito. Me da esa seguridad de que al pedir cualquier cosa conforme a su voluntad Él me va a escuchar. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, dice 1 de Juan capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha y ya la tenemos. Entonces tenemos esa confianza que nos da la fe. La fe en nuestro Salvador, nuestro Señor. Él está dispuesto a escuchar y Él prueba nuestra fe, como hizo con esta mujer. Probó su fe. Quería saber hasta qué punto, y bueno, aunque lo sabe todo, pero desde el punto de vista de la naturaleza de la fe, era necesario probar que esta mujer en verdad había creído en Jesucristo y estaba dispuesta a venir a Él pidiendo su socorro. No sabemos su nombre, sí sabemos su procedencia, sí sabemos también cómo Jesús la trató de un modo especial a ella. Pero finalmente tenemos unas palabras maravillosas de Jesús, asombrado de la fe de ella. Oh mujer, grande es tu fe. Jesús se asombró de la incredulidad de sus parientes y de sus vecinos. Se asombraba y se entristecía por la incredulidad y la dureza de sus corazones, pero también se asombraba y se admiraba de la fe de personas realmente increíbles. Aquel capitán, aquel soldado que dice: no hace falta que vengas a mi casa, di la palabra y mi siervo va a ser sanado, porque yo soy hombre bajo autoridad y doy una orden y se cumple. Y así que no soy digno de que entres a mí, pero tú di la palabra y esto es suficiente. Y Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí, en una mujer también fuera de Israel, nos encontramos con una fe tan grande que Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La clave de todo está en si nosotros creemos realmente que Jesucristo puede darnos aquello que queremos. Y aquello que queremos, querer lo que debemos querer. No estaba pidiéndole al Señor Jesús ninguna otra cosa, sino nada más y nada menos que la liberación de su hija del poder del mal. Si tú tienes un hijo y una hija bajo el poder del mal o bajo el poder del maligno, vete a Cristo y pídele socorro a Él. Es el único que puede salvar. No hay nadie sino Él que pueda salvarnos, puede salvar a nuestros hijos, puede salvar a aquel que se acerquen a Dios y puede salvar también a aquellos por los cuales nosotros intercedemos. Si están bajo el poder del mal, si están atormentados por la maldad y el pecado y van camino del infierno, entonces solo Cristo los puede sanar, solo Cristo los puede salvar. Por eso debemos anunciar a Cristo y debemos interceder a Cristo para que los salve. Porque dice aquí que grande es tu fe y su hija fue sanada, dice desde aquella hora. Y el Evangelio de Marcos, que también tiene este pasaje, nos da algunos detalles interesantes. Dice que cuando volvió encontró a su hija en la cama, tranquila, sanada por fin de esos tormentos diabólicos. Aquella mujer clamó al Señor y su fe no fue decepcionada, porque jamás nuestra confianza en Cristo, nuestro clamor a Cristo en fe, en humildad, en persistencia, nunca será decepcionado. Así que clamemos a Dios por nuestros hijos, pidamos misericordia por los que nos rodean y busquemos que Cristo, mediante su Evangelio, siga transformando y salvando a más personas para su gloria, y que nuestra fe, amigos que estamos aquí, sea una fe como la de esta mujer,
una fe centrada en Cristo, una fe que conoce a Cristo, una fe que persiste, una fe que se humilla y una fe que honra al Señor y le coloca a Él, como Él dice, sí, Señor. Esa es la fe verdadera. Vamos a orar a Dios para pedir que nos dé esta fe persistente y humilde que tanto Él demanda de nosotros. En esta mañana, Dios de los cielos, te pedimos que nos perdones porque tantas veces nuestra fe no es la fe que tú demandas en tu palabra, sino que es una fe que está demasiado remojada con nuestro orgullo, con nuestras exigencias, con nuestras peticiones vanas. Ayúdanos a entender que debemos usar la fe de la manera que tú nos enseñas. Danos la fe verdadera y limpia nuestra fe deficiente, dándonos, Señor, los elementos que solo la fe puede traer, que por medio de la fe puede venir a nosotros, que la fe obra por el amor. En el nombre de Cristo. Amén. Pues nos encontramos, Dios mediante, en el día de mañana. Confiemos en Cristo y vengamos a Él en fe.